Saludos a todos. Continuando con nuestro curso de electrónica, el día de hoy vamos a trabajar un capítulo acerca de los DIAC. Recordemos que hemos estado trabajando en los últimos capítulos sobre los transistores de potencia. Hemos visto ya la aplicación de los tiristores y hoy trabajaremos con el DIAC. DIAC significa diodo de disparo bidireccional. Este es un dispositivo bidireccional simétrico, o sea, que no tiene polaridad con dos electrodos principales. Normalmente se les conoce como MT1 y MT2. En algunas bibliografías también lo pueden encontrar como A1 y A2. Esto porque hace referencia al ánodo 1 y al ánodo 2. Si nos damos cuenta, es un par de diodos encontrados, es decir, de este lado tenemos el ánodo y acá tenemos otro ánodo. Por eso se les llama ánodo 1 y ánodo 2, o solo con la abreviatura A1 y A2. Y dice que no tiene ninguno de control, es decir, a este tipo de diodo también se les conoce como bidireccionales porque puede dejar pasar corriente en este sentido como también en este sentido. No tiene un cátodo, por lo tanto no existe una dirección definida. Es un componente electrónico que está preparado para conducir en los dos sentidos de sus terminales. Por ello es que se le denomina bidireccional. Siempre que se llegue a su tensión de cebado o de disparo. Esta tensión de disparo viene dada por el fabricante que se incluye en la hoja de datos del dispositivo. Acá podemos ver el diagrama del dispositivo, una imagen real y también en una forma SMD. Veamos cuáles son las características del DIAC. Las características en la tensión de disparo son la corriente del disparo, la tensión de simetría, la tensión de recuperación y la disipación de la potencia. Es importante mencionar que los DIAC se fabrican con capacidad para disipar una potencia de 0.5 a 1 watt. Es decir, no es una potencia muy alta la que pueden disipar estos dispositivos, pero sí un voltaje grande. Acá podemos ver la representación del DIAC, así como también su símbolo. ¿Cuánto voltaje controlan? El DIAC es conocido por trabajar en varios voltajes y dependiendo del modelo podemos encontrar los siguientes. Cuando veamos un DIAC físicamente, vienen generalmente en color negro o color azul. Cuando vienen de color negro, traen el texto de color gris. Y cuando vienen en color azul, el texto en color negro. Esta es una característica que tienen este tipo de diodos. Cuando dice DB3, como este ejemplo, significa que puede alcanzar hasta 30 voltios. Es decir, un mínimo de 30 voltios. El DB4 puede conducir a un mínimo de 40 voltios y el DB6 un mínimo de 60 voltios. Estos son conocidos como los voltajes de disparo. El funcionamiento. Cuando la tensión aplicada entre las terminales A1 y A2 es menor a la tensión de disparo, el DIAC no va a conducir. Esta tensión de disparo, recordemos que viene dada en el modelo de la hoja de datos que provee el fabricante. Cuando la tensión que se aplica a cualquiera de las terminales no alcanza esa tensión de disparo, el DIAC no va a conducir. Cuando la tensión entre el ánodo 1 y el ánodo 2 supera la tensión de disparo, en ese momento el DIAC entra en conducción y deja pasar el voltaje en el sentido que le estemos dando. Acá podemos ver esa misma aplicación en la curva característica del DIAC. Veamos una aplicación de este diodo. Ya lo tenemos representado como una fuente de voltaje de 60 voltios, es decir,
Para este necesitaríamos que este DIAC sea un modelo DB6, porque es hasta un mínimo de 60 voltios. Acá tenemos también una resistencia de 1 kilo ohmio que nos está sirviendo como resistencia de carga, que está en paralelo con nuestro DIAC. Tenemos acá también un osciloscopio para poder ver cómo funcionan las ondas en el desarrollo del funcionamiento. Acá podemos ver que la línea amarilla es la línea que nos va a indicar la entrada de el voltaje, y la línea azul es la carga que está dada a través de la resistencia R1, que ya habíamos mencionado que la vamos a llamar como resistencia que simula una carga. Acá podemos ver que tenemos una fuente que está proveyendo una señal senoidal de 0 a 60 voltios. Es decir, que esta fuente está sacando 60 voltios. Para ello podemos ver que en la línea amarilla tenemos una onda senoidal. Sin embargo, en la línea azul la onda varía debido a que cuando el DIAC alcanza su voltaje de disparo, este va a empezar a conducir. Acá lo podemos ver en la imagen de abajo de mejor forma. La señal de entrada mantiene una constante hasta llegar a 40 voltios. Acá este, que es de 60 voltios, según la hoja de datos, el voltaje de disparo es de 40 voltios. Es decir, cuando supere este voltaje, el DIAC va a empezar a conducir. Acá podemos ver en esta imagen que mientras el DIAC o la fuente provea menor a 40 voltios, como es en este caso, el DIAC no conduce y se mantiene esta recta. Una vez superados esos 40 voltios, el DIAC empieza a consumir y ya deja pasar el voltaje de un lado hacia el otro. Ahora, como dice que este es un dispositivo simétrico y es un diodo de corriente alterna, pues también funciona en menos 40 voltios. Es decir, cuando se superan los menos 40 voltios, el DIAC nuevamente se dispara y empieza a conducir. Cuando se alcanza un voltaje menor a los menos 40 voltios, nuevamente deja de conducir. Por eso es de que se forma esta onda en esta forma, porque está representando la conducción o no conducción a través del DIAC, que es esta representación que estamos teniendo acá. Esa sería la aplicación que tenemos en este tipo de diodos. Están diseñados para conducir altos voltajes a través de ellos. Recuerden que estos funcionan a nivel de corriente alterna. Saludos a todos.